Imagínate esto. Es 2008 y el sueño de tu vida se está haciendo cenizas. Así se sentía Elon Musk en lo que él mismo llamó un año de pesadilla. Sus 3 primeros cohetes, el resultado de años de trabajo y de cada centavo que tenía, habían fallado en su misión. SpaceX, su compañía, estaba a un solo lanzamiento fallido de la extinción total. Y por si fuera poco, la crisis financiera mundial golpeaba con toda su fuerza, y Tesla, su otra apuesta por los coches eléctricos, estaba al borde de la bancarrota. Sus amigos, con la mejor intención del mundo, le enseñaban videos de cohetes explotando para que se detuviera, para que abandonara esa locura. Todos se lo decían. Pero ellos no entendían algo clave. Para Musk, esto no era solo un negocio, era una obsesión. Y es precisamente esa decisión, la de obsesionarse brutalmente con un futuro que solo él veía, lo que lo transformó. Y si te dijera que esa misma fuerza es la única que necesitas para volverte imparable, para entender la intensidad de Musk, no podemos mirar sus fábricas. Tenemos que viajar a su infancia en Sudáfrica. Un niño solitario, a menudo acosado en la escuela, que encontró refugio en los libros. Él mismo lo ha dicho. Fui educado por libros y después mis padres. Devoraba ciencia ficción, enciclopedias y biografías de grandes inventores. Mientras otros niños jugaban, él construía en su mente mundos donde la humanidad viajaba a las estrellas y la energía era limpia. Esto no era un simple hobby, era la semilla de una obsesión. Una visión tan poderosa que lo impulsó a dejar su país y mudarse a Norteamérica casi sin nada, persiguiendo un sueño que a cualquiera le sonaría a delirio. Se dice que llegó con apenas $2.000 en el bolsillo, pero con una convicción que valía una fortuna. Según cuenta él mismo, intentó conseguir trabajo en Netscape, una de las grandes empresas de Internet de la época, pero ni siquiera se atrevió a hablar con nadie por timidez. Así que, como nadie le iba a dar una oportunidad, decidió creársela él mismo. Y aquí está la primera lección. La obsesión imparable no nace del deseo de dinero o fama. Nace de un propósito, de una pregunta que no te deja dormir. Para Musk, esas preguntas eran: ¿cómo aseguramos el futuro de la humanidad? ¿Cómo aceleramos un futuro sostenible? Él lo dijo mejor. Tiene que haber una razón por la que te levantes por la mañana. ¿Qué amas sobre el futuro? La verdadera obsesión no es una elección. Es lo que pasa cuando encuentras una misión que te importa más que tu propia comodidad. En 1995, junto a su hermano Kimball, Musk fundó Zip2, una especie de guía online para periódicos. No tenían nada. El dinero era tan escaso que no podían pagar un apartamento y una oficina. La solución fue simple, pero brutal. Alquilaron una pequeña oficina y vivían ahí. Musk programaba sin parar. Cuando el agotamiento lo vencía, dormía en un puff junto a su escritorio. Se duchaban en el vestuario de un gimnasio cercano. Un exempleado recordaba que parecía que Musk nunca se iba del edificio. Y no fue cosa de una semana. Fue su vida durante años. Mientras otros salían de fiesta, él se quedaba, construyendo, línea por línea de código, la primera pieza de su futuro. No lo hacía por un jefe ni por un sueldo. Lo hacía porque estaba consumido por la necesidad de que su idea funcionara. Y esta es la segunda lección, esa que hoy muchos prefieren ignorar. No hay atajos para la grandeza. La obsesión exige un sacrificio que parece irracional. Mientras otros buscan el equilibrio, los obsesionados buscan avanzar.
y no lo ven como un castigo, sino como el precio a pagar. Al final vendió Zip 2 por más de $300 millones, de los cuales se llevó 22 millones. Para cualquiera ese sería el final del camino. Para Musk fue solo gasolina para lo que venía. Con el dinero de Zip 2, cofundó X.com, que luego se convirtió en PayPal. Cuando eBay compró PayPal, Musk se fue con más de $175 millones. Ahora sí, era el momento de retirarse a una isla, ¿verdad? Pues no. Tomó toda esa fortuna y la apostó. No en una, sino en 2 ideas que todos consideraban un suicidio financiero. Invirtió 100 millones en SpaceX para construir cohetes y más de 70 millones en Tesla para fabricar coches eléctricos. En ese momento, la industria espacial privada no existía, y los coches eléctricos eran vistos como carritos de golf caros. La gente no lo entendía. Le decían que estaba loco. Pero aquí se revela la tercera lección, el núcleo de la obsesión. Tienes que creer en tu visión con tal ferocidad que estés dispuesto a perderlo todo por ella. Como él mismo dijo, cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades están en tu contra. No era una inversión financiera, era una inversión existencial. Estaba poniendo su dinero donde estaba su propósito. Y entonces llegó 2008. El colapso. La crisis financiera congeló el crédito justo cuando Tesla más lo necesitaba. SpaceX, después de 3 lanzamientos fallidos, estaba a días de la quiebra. El equipo estaba destrozado, el mundo se burlaba. Tesla no estaba mejor, quemando dinero a un ritmo que no podía sostener. Musk se enfrentó a una elección imposible. Le quedaba dinero para salvar a una sola de sus compañías, o podía dividirlo, arriesgándose a que ambas murieran. Más tarde confesó: «Nunca pensé que tendría un ataque de nervios, pero estuve muy, muy cerca». Fue su punto más bajo. Su matrimonio se desmoronaba, la prensa lo destrozaba y sus 2 sueños se consumían frente a él. Eligió el camino más difícil: dividir el dinero y luchar por ambas. Y aquí aprendemos la lección más dura. La verdadera obsesión se prueba en el abismo. No cuando las cosas van bien, sino cuando todo parece perdido y cada fibra de tu y te grita que te rindas. La clave es persistir. En palabras de Musk, no debes rendirte a menos que te obliguen a deshacerlo. Es en este punto de quiebre donde la mayoría abandona, donde los sueños mueren. Pero también es el punto exacto donde los imparables se forjan. Si estás encontrando valor en esta historia, suscríbete. Porque lo que sucedió después no fue un milagro, fue la consecuencia de una mentalidad que se negó a morir. Justo cuando todo parecía perdido, la suerte cambió. Con dinero para un último intento, SpaceX lanzó su 4.º cohete. Esta vez funcionó. Alcanzó la órbita. Fue un éxito que silenció a los críticos y, pocos días después, les aseguró un contrato vital con la NASA que podía alcanzar los $1.600 millones y que salvó a la compañía. En Tesla, Musk puso hasta su último dólar para mantener la empresa a flote. Un gesto que convenció a otros inversores de hacer lo mismo en la víspera de Navidad de 2008, literalmente en la última hora. ¿Cómo lo hizo? No fue solo terquedad. Fue porque su obsesión estaba armada con una herramienta mental increíblemente poderosa: el pensamiento de primeros principios. En lugar de aceptar cómo se habían hecho siempre las cosas, Musk deconstruía cada problema hasta sus verdades más básicas. Se preguntaba: ¿de qué está hecho un cohete?
de aleaciones de aluminio, titanio, cobre. Luego calculaba el costo de esos materiales en el mercado y descubrió que eran solo una pequeña fracción del precio final. La conclusión fue lógica. Si podía construir los cohetes él mismo, podría reducir el costo drásticamente. Así nació la filosofía de SpaceX, que ha conseguido reducir los costos de lanzamiento de forma revolucionaria. Y esta es la quinta lección. La obsesión sin inteligencia es solo correr hacia un muro. Necesitas un método para canalizar esa energía. Al cuestionar lo que todos daban por sentado, Musk no solo salvó a sus empresas, sino que revolucionó industrias enteras. Sería deshonesto contar esta historia sin hablar del coste. La obsesión de Musk ha tenido un precio personal altísimo. Hablamos de jornadas de 100 horas semanales, de dormir en el suelo de las fábricas no solo al principio, sino años después, durante la crisis de producción del Model 3, y ha afectado a sus relaciones y a su propia salud. No es un camino para todos, es un camino de sacrificio extremo. Pero nos enseña la última lección. La grandeza exige renuncias. Tienes que decidir qué estás dispuesto a sacrificar por tu propósito. Musk eligió sacrificar su comodidad y su tiempo por una meta que consideraba más grande que él mismo. No lo hizo por el dinero, lo hizo para resolver los problemas que lo obsesionaban. La historia de Elon Musk no es la de un genio al que todo le salió bien a la primera. Es la historia de un hombre que eligió una obsesión y se negó a soltarla sin importar cuántas veces fracasara o cuánto le costara. Empezó con una visión nacida de los libros. La alimentó con un sacrificio absoluto, durmiendo en el suelo de su oficina. La defendió apostando toda su fortuna. Sobrevivió al borde del abismo y la convirtió en una fuerza revolucionaria usando el pensamiento de primeros principios. Hoy, cuando vemos un cohete de SpaceX aterrizar en una plataforma en el océano o un Tesla en la calle, no estamos viendo solo tecnología. Estamos viendo el resultado de una obsesión brutal. La pregunta final no es si puedes ser como Elon Musk. La pregunta es, ¿cuál es tu obsesión? ¿Qué idea te importa tanto que estás dispuesto a volverte irrazonable, a sacrificar tu comodidad y a enfrentarte al fracaso una y otra vez? Porque al final, no necesitas ser un genio. Solo necesitas encontrar una obsesión lo suficientemente grande y aferrarte a ella con una fuerza tan brutal que te vuelva, simple y llanamente, imparable. Si este mensaje te ha inspirado, déjame saber en los comentarios cuál es esa meta que te impulsa. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias que te desafíen a pensar en grande. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.